Un saludo para todos, mi nombre es Elías Ferrer y soy directivo local de CP Macuem, Ula Mérida, Venezuela. En esta ocasión y en alianza con CPM Felsusem, nos complace traerles material educativo sobre la semiología de los distintos aparatos y sistemas del cuerpo humano. Para ello, hoy estaremos viendo la evaluación del fondo de ojo. En cuanto a los objetivos que tenemos con esta actividad, encontramos impartir información sobre la semiología del fondo de ojo, proporcionar información detallada sobre la anatomía, examen físico y hallazgos normales y patológicos en la exploración del fondo de ojo. Antes de poder adentrarnos en la semiología del fondo de ojo, es importante realizar un breve repaso anatómico del globo ocular y sus componentes. El globo ocular contiene el aparato óptico del sistema visual. Ocupa la mayor parte de la porción anterior de la órbita y se encuentra suspendido por 6 músculos extrínsecos que controlan sus movimientos. Mide unos 25 milímetros de diámetro y todas las estructuras anatómicas intraoculares adoptan una disposición circular o esférica. El globo ocular propiamente dicho posee 3 capas, que son la capa más externa o fibrosa, formada por la esclerótica y la córnea, la capa vascular o media, formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, y la capa más interna, formada por la retina, que posee las porciones óptica y ciega. Hablemos de la capa interna del ojo. El fondo de ojo es un examen semiológico que se centra en la evaluación de la capa interna o capa nerviosa sensorial del globo ocular, que como vimos anteriormente está formada por la retina. A grosso modo, la retina se compone de dos porciones fundamentales con localizaciones distintas: la porción óptica, localizada más posteriormente, y la porción ciega, es decir, la retina no visual, localizada más anteriormente. La porción óptica de la retina es sensible a los rayos de luz visibles y posee dos capas, una nerviosa y otra pigmentaria. La capa nerviosa es receptiva para la luz. La capa pigmentaria, en cambio, está compuesta por una única capa de células cúbicas que refuerzan la propiedad de absorber la luz que posee la coroides, al reducir la dispersión de la luz en el globo ocular. Esto sucede porque es una capa que, como su nombre lo indica, es pigmentaria y posee gránulos de melanina, cuyo color suele ser marrón oscuro. Como bien sabemos, estos tipos de colores absorben la luz y no la reflejan, como por ejemplo otros colores como el blanco. Entonces, eso ayuda a evitar la dispersión de la luz porque ellos absorben los rayos de luz. Y en la imagen de la diapositiva se observa esa capa como una capa de células cúbicas amarronadas en la parte más externa de la retina. Por otra parte, la porción ciega de la retina es la continuación anterior de la capa pigmentaria y es una capa de células de soporte que se extiende sobre el cuerpo ciliar y la superficie posterior del iris, hasta el borde pupilar. Clínicamente, la cara interna de la parte posterior del globo ocular, cuando enfoca la luz que entra en él, se denomina fondo de ojo. La retina del fondo incluye un área circular particular denominada disco del nervio óptico o papila óptica, que es el lugar donde penetran en el globo ocular las fibras sensitivas y los vasos sanguíneos vehiculados por el nervio óptico. Como no contienen fotorreceptores, el disco óptico es insensible a la luz, por lo tanto esta parte de la retina suele recibir la denominación de punto ciego. Inmediatamente lateral al disco óptico se halla la mácula de la retina o mácula lútea, que es una pequeña área ovalada de la retina con conos fotorreceptores especializados en la agudeza visual. En el centro de la mácula lútea existe una depresión, la fobia central, que es el área de mayor agudeza visual y posee aproximadamente 1,5 milímetros de diámetro. Además, en el examen de fondo de ojo se aprecian los vasos sanguíneos que irrigan y drenan la retina. Las arterias provienen de la arteria central de la retina, rama de la arteria oftálmica, y las venas retinianas se unen para formar la vena central de la retina. El examen de fondo de ojo se realiza con el oftalmoscopio, un instrumento que cuenta con un sistema de lentes y espejos que permite la visualización de las estructuras internas del ojo. La fuente de luz del instrumento se emite a través de una apertura, la cual puede modificar su forma mientras se enfoca el interior del ojo, lo que permite una mejor visualización de ciertas estructuras con cada tipo de apertura. Por otra parte, las lentes ubicadas en la apertura por donde se emite la luz poseen diferentes niveles de aumento y se emplean para enfocar las estructuras o la estructura que es objeto de exploración con luz convergente o divergente. Un indicador de lentes
en el oftalmoscopio muestra el número de la lente posicionada en la apertura de visualización. Dicho número, que oscila entre más menos 20 y más menos 140, corresponde a la capacidad de aumento en dioptrías de la lente. Los números positivos, es decir, lentes convergentes, se muestran en negro, y los negativos, es decir, lentes divergentes, en rojo. Así, cuando se está utilizando una lente negativa, la indicación estará en rojo. La rotación del selector de lentes en el sentido de las agujas del reloj determina la selección de lentes positivas, mientras que cuando el sentido es inverso, se seleccionan lentes negativas. La figura 3.15 inferior muestra las dioptrías esperadas para enfocar las diversas estructuras del ojo. A la hora de realizar el examen hay que seguir ciertas reglas básicas. Explore con su ojo derecho el ojo derecho del paciente y con su ojo izquierdo el ojo izquierdo del paciente. Sostenga el oftalmoscopio con la mano correspondiente al ojo con el que mire. Cambie la lente del oftalmoscopio con su dedo índice. Empiece con la lente en el valor 0. A veces tendrá que ajustar la lente del oftalmoscopio para poder enfocar los detalles de la retina. Si el paciente es miope, tendrá que emplear una lente negativa, es decir, roja, mientras que si el paciente es hipermétrope o carece de cristalino, en lo que se denomina afaquia, necesitará una lente positiva, es decir, negra. Podemos dividir el examen de fondo de ojo en dos pasos generales: examen del reflejo rojo y examen del fondo de ojo propiamente dicho. En primer lugar, hay que examinar el reflejo rojo. Mientras el paciente mira a un punto fijo alejado, dirija la luz del oftalmoscopio a la pupila desde unos 30 centímetros de distancia. En este punto debería visualizar un reflejo rojo, procedente de la retina iluminada. Cualquier opacidad en el trayecto de la luz destacará como una densidad negra. La ausencia de reflejo rojo a menudo se debe a una mala colocación del oftalmoscopio, pero también puede indicar opacidad total de la pupila por una catarata o una hemorragia vítrea. Hablemos ahora del examen de fondo de ojo propiamente dicho. La inspección del interior del ojo permite visualizar la papila óptica, las arterias, las venas y la retina. Es necesario que la pupila esté suficientemente dilatada, lo que a menudo se logra dejando en penumbra el cuarto de exploración, aunque en ocasiones hay que recurrir a colirios midriáticos. Debe acercarse gradualmente al ojo. A medida que lo haga, los detalles retinianos se irán haciendo más visibles. Solo podrá ver una pequeña zona del ojo, de la retina a la vez. Cuando consiga enfocar los detalles del fondo de ojo, observará la ramificación de los vasos sanguíneos. Como estos siempre se ramifican alejándose de la papila óptica, esto puede servirle para localizar el nervio óptico. Luego observe la vascularización de la retina. Los vasos sanguíneos del disco se dividen en las ramas superior e inferior y a continuación en ramas nasales y temporales. Es importante destacar que puede haber pulso venoso en la papila, lo que debe confirmarse en el informe del examen físico. Las arteriolas son más delgadas que las vénulas, generalmente en una proporción de 3 a 5 o de 2 a 3. La luz reflejada por las arteriolas es más brillante que la procedente de las vénulas, porque la sangre oxigenada tiene un color rojo más intenso. Debe observarse además los sitios de cruce de las arteriolas y las vénulas, porque pueden estar alterados en casos de hipertensión, como veremos más adelante. A continuación puede examinar la papila óptica. El borde papilar debe ser nítido y estar bien definido, sobre todo en la zona temporal. La papila suele tener un tono amarillento o rosa cremoso, aunque el color varía según la raza, de tal modo que es más oscuro en individuos con piel más pigmentada. La papila tiene un diámetro de aproximadamente 1,5 milímetros y se utiliza como unidad de medida para describir el tamaño y la localización de las lesiones en el fondo de ojo. Por ejemplo, una anomalía de un vaso sanguíneo puede situarse a 2 diámetros papilares del nervio óptico en la posición horaria de las 2 de la tarde. A continuación, y para terminar el examen de fondo de ojo, inspeccione la mácula, que contiene, como ya sabemos, a la fobia central. Puede llegar a ser imposible examinarla sin dilatar la pupila, ya que al iluminarla con luz brillante se produce una acusada contracción pupilar. Para atraerla a su campo de visión, pida al paciente que mire directamente la luz del oftalmoscopio. Los vasos sanguíneos no penetran en la fobia,
la cual se va a ver como un punto más brillante rodeado de un área avascular. Entre los distintos hallazgos patológicos que se pueden encontrar en el examen de fondo de ojo tenemos el edema de papila o papiledema, que se caracteriza por la pérdida de definición de los bordes de la papila, inicialmente en la parte superior e inferior y luego en la parte nasal y finalmente en la región temporal. Los vasos centrales se encuentran desplazados hacia adelante con una intensa dilatación venosa. No se ven pulsaciones venosas ni pueden inducirse apretando sobre el ojo. Puede haber hemorragias venosas. Esta afección es causada por hipertensión intracraneal que se transmite al nervio óptico. Al principio no hay afectación de la visión. La excavación glaucomatosa de la cabeza del nervio óptico se caracteriza porque los bordes fisiológicos de la papila se ven más elevados que el área central de la papila, que se encuentra deprimida. Pueden desaparecer los vasos sanguíneos en el borde de la papila y verse en la profundidad de la misma. A veces se produce atrofia unilateral, por lo que siempre hay que comparar la excavación de ambos ojos. El deterioro de la irrigación puede producir atrofia óptica, con palidez de la pupila más acusada de lo normal. Además hay contracción de los campos visuales periféricos. Esta patología es causada por el aumento de la presión intraocular, que lleva a la pérdida de fibras nerviosas y muerte de células ganglionares. El fondo blanco algodonoso se caracteriza por zonas amarillentas mal definidas causadas por infartos de la capa de fibras nerviosas de la retina. En fases iniciales el paciente está asintomático, pero al progresar la enfermedad presenta visión borrosa, distorsión y pérdida de agudeza visual. Es causada por vasculopatía secundaria, hipertensión o diabetes. Las hemorragias retinianas tienen formas y colores variables según su origen y localización. A menudo una hemorragia en el margen del disco es indicativa de un glaucoma mal controlado o no diagnosticado. Por otra parte, una hemorragia en llamas se sitúa en la capa de fibras nerviosas, respecto a las cuales la sangre se distribuye paralelamente. Las hemorragias redondas tienden a situarse en capas más profundas y pueden presentar un color más oscuro en lugar del rojo intenso típico de las hemorragias en llama, observadas en los infartos hemorrágicos de las capas intermedias de la retina. Las hemorragias en punto pueden ser en realidad microaneurismas frecuentes en la retinopatía diabética. La hipertensión sistémica ocasiona los siguientes cambios vasculares en la retina. Como bien dijimos anteriormente, la relación de grosor entre arteriolas y vénulas normalmente es de 3 a 5. En la hipertensión, este cociente disminuye al estrecharse las arteriolas por contracción, hiperplasia o fibrosis. Por otro lado, las vénulas no tienen una cubierta de músculo liso y además comparten la adventicia con la adventicia de la arteriola en los cruces arteriovenosos, por lo que el engrosamiento de la pared arteriolar en la hipertensión produce una muesca en la vénula cuando ésta pasa por debajo de la arteriola, o bien la vénula puede aparecer más elevada cuando cruza sobre la arteriola. Wong y Mitchell propusieron la siguiente clasificación observada en la tabla inferior de los hallazgos de fondo de ojo en presencia de hipertensión sistémica, de manera que según el grado de retinopatía sea leve, moderada o maligna, habrán distintos signos retinianos y tendrán asociaciones sistémicas específicas. La retinopatía diabética proliferativa se caracteriza por la aparición de nuevos vasos sanguíneos secundarios a anoxia, que crecen desde la retina hacia el vitrio. Pueden aparecer en la retina periférica o en la propia papila óptica. Los vasos sanguíneos nuevos son más frágiles que los vasos sanos y tienden a sangrar. La hemorragia a partir de estos vasos es una causa importante de ceguera en pacientes diabéticos. Es generalmente asintomática, pero pueden aparecer moscas volantes, visión borrosa o pérdida progresiva de la agudeza visual en fases avanzadas. Es causada por la anoxia generada por el daño vascular de la diabetes. La lipidemia retiniana se caracteriza por cambios en el fondo de ojo periférico en fases precoces en donde se evidencia que los vasos tienen un color rosa salmón, los cuales al aumentar los niveles de triglicéridos por encima de 2000 miligramos
miligramos por decilitro se vuelven blanquecinos. Las alteraciones mejoran al normalizarse los niveles de triglicéridos. Esta afectación es causada por la cetoacidosis diabética y en algunos estados de hiperlipidemia. La retinitis pigmentaria se caracteriza por una exploración normal de fondo de ojo en fases iniciales, pero luego ocurre con el progreso de la enfermedad atrofia óptica con palidez, estrechamiento arteriolar y pigmentación en espículas óseas en enfermedad avanzada. El síntoma más precoz es la ceguera nocturna. También se presenta visión en túnel o choques con el mobiliario debido a esa propia visión en túnel y ceguera nocturna. Es causada por una enfermedad genética normalmente autosómica recesiva que genera la muerte celular de los bastones predominantemente. Por su lado, la corioretinitis se caracteriza por un proceso inflamatorio que afecta a la coroides y la retina. Es una lesión bien definida, generalmente blanco-amarillenta, que adquiere un punteado pigmentado en fases avanzadas hasta formar una cicatriz corioretiniana. Las cicatrices corioretinianas pueden confundirse con manchas blanquecinas por persistencia de mielina, si bien esta no causa defectos en el campo visual. La causa más frecuente es el tratamiento con láser de la retinopatía diabética, aunque también puede verse en infecciones como histoplasmosis, citomegalovirus, toxoplasmosis o rubiola congénita. Gracias por su atención, esperamos la información les haya sido de utilidad. Cualquier duda o comentario estaremos atentos a los comentarios que hagan en el video y bueno, estamos a la orden. Por último y para terminar, aquí tienen la bibliografía empleada para la realización del video.